Bueno, hoy vamos a ver dentro de la interpretación de planos para hoy 8 de marzo de 2021, vamos a empezar a trabajar instalaciones técnicas. Entonces, vamos a tener unas clases con respecto a esto, en este caso de la siguiente manera. Eh, Hoy vamos a trabajar instalaciones sanitarias. Mañana vamos a trabajar instalaciones hidráulicas y la semana entrante vamos a trabajar instalaciones eléctricas, lo que es el lunes y el martes. Entonces, la parte de instalaciones eléctricas conlleva dos clases, precisamente por el proceso que se hace con la técnica de la instalación eléctrica. Entonces, vamos a ver la semana entrante de esas dos clases que tienen que ver con instalaciones eléctricas. Entonces, hoy vemos sanitarias, mañana vemos hidráulicas y el lunes y martes vemos eléctricas. Eso dentro del campo de las instalaciones técnicas. Y ya en las próximas clases veríamos la parte de planos estructurales, ¿sí? Para ya cerrar el curso. Entonces, hoy que arrancamos con instalaciones sanitarias, eh, vamos a tener en cuenta fuertemente la norma técnica colombiana 1500, que es el Código Colombiano de Fontanería. Y acá les dejo un enlace también para ver un manual que es de la parte de tubería sanitaria de PAPCO. Aunque vamos a ver diferentes procesos con esta parte de la tubería sanitaria. Eh, Nosotros aquí les dejo el de PAPCO porque fue el de Colombia, pero digamos empresas productoras de tubería sanitaria tipo PVC, entonces está PAPCO, que es la empresa colombiana. Ralco también es una empresa colombiana, pero pues en algunas partes de Colombia no se usa tanto, ¿sí? Y la otra que es Durman. Durman es una multinacional. Papco también se está convirtiendo en una multinacional, pero Durman es una empresa bastante grande con respecto a esto de la parte de productos de tubería sanitaria. Sobre todo la parte de tuberías, tanto la hidráulica como la sanitaria. Durman ya es una multinacional mucho más grande, es a nivel latinoamericano, se puede decir Centroamérica y Latinoamérica, casi todos los países los cubre y tiene pues una gama de elementos muy, a veces pues en cierta manera sofisticados sobre los procesos de tubería eh, de todo tipo, no solamente sanitarios, ellos también producen tubería para la industria. O sea, ya no solamente, digamos, en el caso de PAPCO, que es más para la construcción, en el caso de Durman ya entra con por ejemplo, tuberías para vapor y otro tipo de tuberías ya más específicas para procesos industriales, ya cuestiones industrializadas. Pero no deja o sea, no se desliga pues de la parte de construcción, es importante tenerlo en cuenta. En este caso, pues lo que vamos a ver es precisamente para la construcción, o sea, lo que tiene que ver con la tubería eh, sanitaria para construcción. Entonces, una característica fundamental de este tipo de planos, sobre todo, más que, pues, aunque en esos planos debe aparecer
el tipo de tubería que se debe usar, y lo más lógico es que en este momento nosotros utilicemos tubería tipo PVC, que se denomina polivinilo, ¿sí? El polivinilo. Entonces, ese tipo de material pues tiene diferentes características para los diferentes usos que se da en la construcción. En este caso, para la sanitaria, pues tiene un uso especial y tiene unas características especiales ese material. Entonces, es el que más se ha difundido a nivel mundial, ¿sí? que se utiliza. Pero anteriormente se usaban tuberías tipo, tipo grés, tipo de cemento. Ya les voy a mostrar ese tipo de tuberías. Entonces, por ejemplo, tuberías de grés. Entonces, la tubería de grés, como pueden ver en esas imágenes, es una tubería, en este caso, tipo cerámica, ¿sí? Una tubería cerámica. Se utilizaba anteriormente mucho en los procesos que se hacían. Tenía una gran ventaja, y es que como era una arcilla que se utilizaba, pues tiene una gran ventaja contra la corrosión. Esa es una de las grandes ventajas, y sobre todo en la parte sanitaria, porque la parte sanitaria produce líquidos, unos líquidos, cuando se desechan los líquidos sanitarios, se producen unos líquidos que se llaman lixiviados. Entonces es un líquido corrosivo producto de la descomposición del material orgánico. Cuando se, se hace ese proceso del lixiviado, definitivamente es bastante corrosivo y bastante perjudicial para la salud. Aquí, por ejemplo, tengo eh, un parrafito donde dice que los lixiviados son producidos en los rellenos sanitarios y son altamente tóxicos. Son tóxicos porque sus sustancias causan y contribuyen al aumento de la mortalidad, al aumento de enfermedades graves de carácter irreversible o a las incapacitaciones irreversibles. Entonces, el tratamiento de ese líquido es bastante peligroso, o sea, no es un líquido así muy sencillo de manejar. Pero lo vemos muy comúnmente, y ¿sabe dónde lo vemos? En las basuras. Cuando nosotros de pronto dejamos mucho tiempo el tarro de basura allí depositado con todos los elementos orgánicos, ellos se van descomponiendo y van produciendo un líquido. A veces, no sé si a todos nos pasa, pero a veces al sacar esa basura empiezan a salir unas gotas del contenedor donde nosotros hacemos, y hay que lavarlo muy bien para eliminarlo. Ese es el líquido, ese es el famoso lixiviado. Pero en los rellenos sanitarios, ese es lixiviado cuando se mezcla demasiado material orgánico. Entonces ese lixiviado se impregna en la tierra, o sea, por decantación. La tierra, ustedes saben que tiene capilaridad, entonces ella va absorbiendo esos lixiviados y los va depositando, ese lixiviado los va depositando de pronto en fuentes hídricas. Entonces, un ejemplo muy común en este tipo de trabajo con los lixiviados y lo que tiene que ver con la interpretación de planos es los pozos sépticos. Entonces, ¿qué es un pozo séptico? Entonces miremos aquí el pozo séptico. El pozo séptico es precisamente, vamos a mirar aquí una imagen, ¿sí?
cuando nuestras viviendas rurales, o en la parte de vivienda rural, nosotros tenemos que desaguar la parte de sanitaria y tenemos de pronto un afluente, ¿sí? Un río o una quebrada, ¿sí? Que pase por allí. Entonces lo que se hace es depositar eso en unos tanques o en unos elementos que se construyen aparte de la vivienda, pero esto tiene unas recomendaciones, o sea, yo debo estar alejado del sitio donde se hace el pozo, de las aguas de la quebrada o del río. Igual también debo dejar espacios entre los vecinos. O sea, yo no le puedo, por medio del pozo séptico, trasladar el problema a un vecino que tenga yo por acá un lindero o algo por el estilo. El pozo séptico pues funciona por decantación. La idea es que los líquidos entren y los sólidos se depositen en la parte baja del pozo, ¿sí? Este pozo puede ser, actualmente esos pozos pueden ser, ahora Papco está entrando fuertemente al mercado con pozos sépticos plásticos de PVC, pero se pueden hacer en ladrillo, se pueden hacer en cemento o se pueden fabricar en otro material diferente. Entonces, ¿cuál es el proceso? Los líquidos entran con sólidos, los sólidos se decantan en la parte de abajo del pozo, pero los líquidos a medida que se van llenando van pasando y hay una trampa de grasa, ¿sí? Por ejemplo, las grasas que se producen en las cocinas. Entonces, aquí las grasas, ¿qué es lo que sucede? Las grasas, en vez de decantar, ellas se colocan en la parte superior de los líquidos o sobre todo el agua porque ellas pesan menos que el líquido. Entonces se están normalmente en la superficie. Entonces cuando están en la superficie ellas no se van a devolver por esta salida que tienen acá. Entonces aquí lo que se hace es buscar que el agua salga por acá, ¿sí? O sea, la parte hidráulica, ¿sí? Pero las grasas se mantengan en la parte superior. Entonces ellas no van a salir por acá porque el líquido es el que entra por esta tubería y sale. ¿Por qué razón? Por el vaso comunicante, ¿sí? Según Arquímedes, tenemos el sistema de vaso comunicante que es que se produce tanto en la parte sanitaria, aunque en la sanitaria no es tanto, pero lo vamos a ver en lo que son los desagües, ¿sí? El vaso comunicante que es el vaso comunicante, que es este proceso, ¿sí? Lo que es el vaso comunicante. Y es que sí, el agua, tiene la situación física, pero no es por el agua, sino por la gravedad, de que ella siempre estará a nivel en toda la extensión donde haya agua. Entonces, aquí hay este modelo lo que muestra es que el agua llegó a este nivel, ¿sí? En este vaso. Este vaso tiene unas formas, digamos, aquí tiene un elemento redondo donde hay más agua, aquí también hay más agua, pero tiene este nivel. Este vaso es de esta forma, ¿sí? Puede ser una tubería, es de esta forma, y este vaso es grueso. Entonces, ¿qué sucede? Si yo lleno el vaso hasta esta altura, con la cantidad de agua que me llene todos los demás vasos, todas las alturas de los vasos va a ser igual. O sea, el agua conservará el nivel inicial de cualquier vaso, de cualquiera de los vasos. Ella siempre tratará de llegar al nivel del otro vaso, porque en esta forma está contenida el agua. Entonces, aquí lo vemos un poco más claro, ¿sí? Vemos el nivel del agua aquí,
Miren el nivel del agua aquí y aquí el nivel del agua. Siempre mantendrá ese nivel del agua. Entonces, eso en la Tierra sucede igual. Entonces, como sucede igual, yo me acuerdo por allá, no sé si fue en esta clase o en otra, donde se habló del nivel freático. Y el nivel freático es eso. En la Tierra, por ejemplo, aquí que veíamos esta imagen del afluente, o sea, del río o la quebrada, esta agua que pasa por aquí, si ese río tiene un nivel dentro del terreno que él inunda, porque él no solamente inunda acá, inunda la parte interna de la tierra. Entonces, donde él inunda esa parte, llega al mismo nivel, el inundable del área del río, llega al mismo nivel de donde está el río, o sea, donde llega el agua del río. Entonces, ¿por qué? Por ese sistema de vasos comunicantes que funciona en la parte física. O sea, la misma gravedad hace que el agua siempre se mantenga a ese nivel. Entonces, como eso sucede, aquí también va a suceder lo mismo. Si aquí tenemos esta altura del agua, aquí también vamos a tener esa misma altura del agua. Entonces las grasas se van a colocar superficialmente y el agua va a tratar. Para que haya desagüe aquí, para que haya desagüe, este nivel de acá tiene que subir más, ¿sí? Para que el agua entre y realmente salga por acá, porque ya por vaso comunicante tiene que evacuar en esta posición. Entonces, el pozo séptico es un proceso que se hace individualmente para cada unidad residencial, para cada elemento que sea, eh, digamos, sobre todo en la parte rural. Porque en la parte urbana nosotros tenemos un sistema de alcantarillado, o sea, el sistema de alcantarillado a nivel mundial se vino a realizar más o menos en la época de los que 1800, en el siglo XIX. Antes no habían alcantarillados, pero pues se dice que es extraño porque en la antigüedad habían ciudades muy antiguas que se han descubierto en la parte arqueológica que tenían sistemas de alcantarillado, o sea que habían civilizaciones que ya sabían que el sistema de alcantarillado lo que hacía era mejorar la salud pública y eso es lo que hace. Realmente el sistema de alcantarillado lo que hace es mejorar la salud pública. Si nosotros no tuviéramos alcantarillado, tendríamos pandemias cada 10 o 20 años, ¿sí? Porque precisamente por la falta de evacuación de las aguas contaminadas se producen demasiadas enfermedades. Entonces, el sistema de alcantarillado ya propuesto en el siglo XIX, pues se fue difundiendo por todas las ciudades y todas las ciudades tienen un sistema de alcantarillado. Entonces nosotros no evacuamos de esta manera las aguas usadas, ¿sí? Que en este caso ese tipo de aguas se denominan, nosotros tenemos esto, lo que anteriormente lo manejamos como aguas negras. Realmente debe ser aguas servidas, o sea, aguas servidas quiere decir que sirvieron, ¿sí? Servidas, o sea, sirvieron. Ya fueron aguas limpias, se usaron en algún proceso de, de limpieza y capturaron, digamos, sólidos y contaminantes y ya sirvieron. Entonces esas aguas se deben llevar a un proceso de descontaminación. Entonces en ese proceso de, de descontaminación se están creando actualmente lo que se llaman las PECARES o las plantas de tratamiento de aguas residuales. ¿Sí? Entonces, realmente lo que se busca es precisamente devolver como una petar, lo que se busca es devolver a los afluentes o a los ríos las aguas lo menor contaminadas posibles. Ojo,
aquí también hay que tener en cuenta algo, y es que una planta de tratamiento de aguas residuales no limpia totalmente el agua. Hay plantas de tratamiento de aguas residuales o petares que, que limpian el agua hasta un 95-98%. De todos modos quedan algunos residuos inmersos allí. Pero entonces lo que se busca es tratar de eliminar la mayor cantidad de residuos contaminantes que hayan en. Y hay muchos procesos para eso. Uno de los procesos es la decantación. ¿Sí? La decantación es cuando llega el fluido contaminado, lo que hace es tenerlo estancado en un sitio, en un estanque, ¿sí? Estancado allí, para que todos los sólidos por gravedad se depositen en el suelo de ese tanque o de ese estanque. Eso es lo que se llama decantación. Entonces, la decantación tiene que ver con ese proceso eh, de los residuos que se asienten en el suelo del. ¿Sí? La decantación de los sólidos en los líquidos. ¿Sí? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en este caso, aquí se ve, por ejemplo, este es el sedimento, o sea, el agua tiene, aquí está mal dibujado esto porque esto debiera ser horizontal. El agua no toma nunca esta posición. Si usted voltea aquí sí se ve, aquí sí se ve. Así usted gire mucho este vaso, él, él lo que va a hacer es, el agua siempre va a comportar horizontalmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el líquido está acá, contaminado, y los sólidos que están allí flotando, van cayendo por gravedad a la parte baja del, del recipiente. Eso es lo que se llama decantación. Entonces, en la parte de descontaminación de agua se usa mucho este proceso, ¿sí? La decantación. Ese es uno de los procesos iniciales. Lo otro es eliminar la parte bacteriana, ¿sí? O sea, aquí por estos residuos se va formando bacterias que van descomponiendo la parte orgánica que existe dentro de esos sólidos. Entonces, después de la decantación, lo que se hace es buscar la eliminación de una gran cantidad de bacterias nocivas para la salud y contaminantes. Entonces se hace también eso. Hay varios sistemas, pues ya se entra, pero hay unos que se llaman aeróbicos y otros que se llaman anaeróbicos. Pero eso ya pues es más de tipo de la técnica del proceso de depurar estas aguas. Otros procesos es por sistemas biológicos, se siembran algunas plantas dentro de esos tanques que limpian el agua, otros se le adicionan bacterias que también ayudan a bacterias que no son nocivas, que ayudan al proceso de descontaminación, que eliminan, digamos, algunos minerales, ¿sí? Hay bacterias que consumen minerales. Entonces, todo eso se va haciendo en esas petares, ¿sí? En esta parte de las petares. La petare entonces se hace todos unos procesos para mejorar la calidad del agua y devolverla al río. Por ejemplo, nosotros en Cali, nosotros tomamos agua del río Cauca. ¿Sí? La mayoría del agua que se utiliza en Cali se utiliza por medio de sacarle agua al río Cauca. Y el río Cauca ya viene contaminado desde muy abajo, o sea, de todo lo que va pasando en el recorrido por el país, él va recibiendo aguas ya contaminadas de mucho tipo.
Entonces aquí hay plantas de tratamiento de aguas fecales que hacen ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Limpian el agua ya después de que la reciben, o sea, del alcantarillado la reciben y limpian el agua y se la devuelven al río. Eso es lo que hacen. El mismo río, ojo, el mismo río también produce la descontaminación del agua. El mismo río. No es que solamente el hecho de que nosotros contaminemos el agua, la echemos al río y ya no. El mismo río, el mismo proceso de recorrido del agua hace que esa agua se oxigene, que esa agua se decante, que esa agua, y por muchos, y por también los mismos animales que viven en el río, las bacterias que hay en el río. A medida que va haciendo el recorrido, el río va también haciendo limpieza de su propia agua. Pero como nosotros somos los que vaciamos o vertemos mucha cantidad de aguas contaminadas a los ríos, muchas veces no alcanza el mismo río a limpiar toda el agua que le va cayendo a medida que va haciendo su recorrido. Entonces, eh, pues la idea es que esas aguas precisamente tengan ese proceso. ¿Cómo funciona la parte de nuestros sistemas sanitarios? Nuestros sistemas sanitarios normalmente funcionan por lo que se llama la escorrentía, o sea, por gravedad. Todo lo que nosotros manejamos en la parte de aguas sanitarias lo movemos a partir de la gravedad. O sea, no necesitamos bombas ni nada por el estilo. A diferencia de la hidráulica, que ya ahí sí es otro proceso, pero tiene mucho que ver con lo que estamos viendo actualmente. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos las aguas negras, o sea, las aguas que inicialmente usamos, ¿sí? Agua limpia, la utilizamos, queda contaminada y se convertía en lo que nosotros llamábamos anteriormente las aguas negras. Realmente ya no se maneja como aguas negras, sino como aguas servidas. ¿Sí? O sea que son aguas que sirvieron en un momento dado, eran limpias y sirvieron. ¿Sí? Está también las aguas lluvias. Ojo que el agua lluvia no es libre de contaminantes. ¿Sí? El agua lluvia en cierta manera cae, sobre todo la primera lluvia, es la más contaminante porque arrastra todos los sólidos que están suspendidos en la atmósfera. Entonces cuando empieza a llover, no sé si ustedes cuando empieza a llover sienten un olor como a tierra o un olor bastante característico en la parte cuando empieza la lluvia. Y si es una lluvia fuerte, con mayor razón. Entonces, esas aguas de las lluvias, la parte más contaminante es precisamente la primera lluvia, o sea, como los primeros 15 minutos de esa lluvia o los 10 minutos de esa lluvia, donde toda esa agua que cae va arrastrando con todos los elementos sólidos que están suspendidos en la atmósfera o contaminantes, por ejemplo los gases de tipo cuando se quema, por ejemplo, la gasolina de los autos, ese gas, esos vapores, pues quedan suspendidos en el aire, pero ellos contienen sólidos muy, muy mínimos, muy pequeñitos, y se están moviendo en el aire por muchas razones, por el viento, por el mismo movimiento de la misma vía, por ejemplo, en el caso de las vías. Yo, por ejemplo, aquí en mi apartamento tengo una vía muy cerca, es una vía principal, y mantienen pasando vehículos. Entonces en mi apartamento se nota mucho el polvo muy rápidamente. Y es precisamente esa decantación de los sólidos que se van generando por el transcurrir de los carros en la vía. Pero entonces cuando llueve hay sólidos que están mucho más altos, ¿sí? Por muchas razones, por el viento, por circunstancias de la misma atmósfera.
Entonces esas aguas caen y arrastran todos esos elementos sólidos, los arrastran al suelo y eso es lo que produce ese olor. Precisamente lo que uno no debía hacer en esa primera lluvia es oler eso, porque esos son elementos sólidos contaminantes eh, que están girando en el entorno aéreo, ¿sí? Y nosotros estamos respirando eso. Por eso las primeras lluvias producen a veces enfermedades como la gripe, ¿sí? Entonces, cuando empieza a llover mucho, eh, nos enfermamos mucho de gripe, o anteriormente nos enfermábamos mucho de gripe, ahora no hay tanta enfermedad de gripe por el famoso tapabocas. Nosotros estamos usando mucho tapabocas, entonces no tenemos ese contacto tan expuesto. Posiblemente sí nos dé, pero pues con ese tapabocas hemos disminuido, por lo menos se ha disminuido más la parte de la influenza que otra cosa. Bueno, yo no sé el COVID cómo irá, pero esa parte de la influenza sí se ha disminuido mucho por esa razón. A esas aguas de las lluvias se llaman aguas blancas. Y precisamente con esa parte de las tuberías, entonces hay tuberías que tienen que ver con la parte de aguas hervidas, ¿sí? Y la parte de agua lluvias. Entonces existen lo que son los van, ¿sí? Que en los planos normalmente ustedes lo van a ver así, van, que quiere decir bajante de aguas negras, o vas, en vez de van va a aparecer vas, que es bajante de aguas servidas, ¿sí? Que es cuando ya se usan las aguas. Y val, que es bajante de aguas lluvias. Entonces ahora lo que se está buscando a nivel técnico es separar esas aguas, o sea, tener las aguas servidas en, en, en líneas de sistema sanitario independiente al agua lluvia, o sea, no contaminar las aguas servidas o no combinarlas, no combinar las aguas servidas con las aguas lluvias. Entonces, actualmente, no sé si ustedes han visto las cámaras de cámaras sanitarias en las vías, ¿sí? Miremos acá una cámara sanitaria, cámara eh, de alcantarillado, eso se llama, de alcantarillado en la vía, en las vías. Normalmente esas cámaras, ¿sí? Entonces, miremos estas cámaras, es las que usted ve en la calle, ¿sí? En la calle y las destapan y pues abajo están corriendo todas las aguas del alcantarillado del sistema de alcantarillado de la ciudad. Normalmente tienen esta forma, una cámara es más o menos de esta forma. Eh, la profundidad está de acuerdo a la pendiente que tiene que tener esa cámara, ahora vemos un poco de eso, que tiene que tener con respecto a las otras cámaras para que se genere el flujo, ¿sí? Eso es lo que se hace. Pero normalmente estas cámaras, aquí hay una mejor, estas cámaras a veces son muy profundas, según la parte de diseño pues, de estas cámaras y el diseño sanitario que se haga en la ciudad, o sea, la parte de alcantarillado de la ciudad. Entonces, según el sitio donde se coloquen, ¿sí? Normalmente se van no la vamos a ver de esta manera, sino que las vamos a ver eh, como un círculo en la vía. Miremos la tapa. ¿Sí? Entonces lo que van a ver es algo así. ¿Sí? Van a ver algo así. Inclusive
Si ustedes pueden observar más atrás en la imagen, ¿sí? En esta imagen, ven aquí otras cámaras. ¿Qué es lo que quiere decir eso? O por lo menos, por ejemplo, en este caso, aquí tenemos una y aquí tenemos otra, ¿sí? Es importante, esas cámaras son importantes en ese sentido porque muchas veces cuando se colocan dos o más cámaras cerca es porque allí se están haciendo separación de aguas, ¿sí? Se está haciendo tanto la separación de aguas servidas como separación de aguas de alcantarillado. Aquí vemos un corte, ¿sí? La tapa, y aquí vemos la cámara de alcantarillado en la parte del suelo. Entonces aquí también vemos, en algunos casos la tapa es metálica y en otros es normalmente la tapa es redonda, no es cuadrada, ¿sí? Y es donde pasamos, que hay estas metálicas normalmente se roban las tapas de las cámaras de alcantarilla, aquí le colocan unos palos para que la gente vea que eso está, que hay un hueco, y si un carro cae aquí, pues lo más seguro es que se le daña la llanta que caiga, la de adelante o la de atrás, porque pues el golpe es bastante fuerte y puede quedar inhabilitado el vehículo. Igual para una moto, pues también es peligrosísimo caer en una cámara de esta. Aquí cabe una persona, normalmente cabe una persona. Entonces estas, por ejemplo, son tapas plásticas que se están implementando actualmente para evitar el robo. Pues ya esto plástico, si no, cambio metal, una cámara de estas con una tapa metálica, pues esta tapa, por el hecho de ser metálica, vale. Entonces la utilizan para fundir, eso es lo que sucede con esas cámaras. Entonces esas son las famosas cámaras de alcantarillado. En esas cámaras se hace todo el proceso de reparación y de manejo de las aguas. O sea, aquí se revisan cómo están los flujos de toda la parte sanitaria de la ciudad, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos es desaguar a esas cámaras, o no tanto a las cámaras, a las tuberías que atraviesan esas cámaras, ¿sí? Que van perdón, que van de cámara en cámara. Entonces la idea es que separemos estas aguas, ¿sí? Normalmente que se haga un sistema sanitario de aguas servidas y un sistema sanitario de aguas lluvias, independientemente en la misma construcción. Eso es lo que se está buscando actualmente. Entonces, hay otro tipo de aguas que se le denomina aguas grises, que ya no son, digamos, como tan contaminadas, que son las aguas jabonosas o aguas de limpieza, normalmente, ¿sí? Entonces, digamos, el agua de la lavadora. Entonces, el agua de la lavadora es un agua jabonosa, se le llama, o es un agua de limpieza. Entonces, actualmente se está buscando que o sea, cuando la lavadora saca el agua de la máquina para botarla al sistema sanitario, se está buscando la manera de que esa agua sea útil para los sanitarios, por ejemplo, sobre todo el agua del último ciclo, que es la que sale menos jabonosa, aunque sale jabonosa, pero sale menos. El agua del último ciclo de la lavadora, entonces me ayuda a mí digamos, a utilizar esa misma agua para uso de sanitarios, por ejemplo. Es llenar los tanques de los sanitarios, y esa nos ayuda para descargas ya con aguas que ya vamos a denominar servidas. Entonces las aguas de los sanitarios son aguas servidas. Otra agua servida es el agua del lavaplatos. El lavaplatos es demasiado contaminante en la parte orgánica. Es uno de los... Y lo mejor de ese lavaplatos es tener en cuenta que nosotros muchas veces dejamos eh,
que por el mismo desagüe del lavaplatos se vayan todos los residuos o parte de los residuos sólidos que nosotros dejamos de nuestros alimentos. Entonces, cuando lavamos los platos, normalmente vamos a tener residuos sólidos allí. Entonces es conveniente tener la rejilla en el lavaplatos. ¿Para qué? Para que en el momento que se haga la separación de aguas en la petar, o sea, cuando se limpie el agua, uno de los grandes problemas grandes de estas petares es los sólidos. Entonces todos esos residuos sólidos que llegan con el agua, para la planta es bastante complicado manejar, porque pues es más lento el proceso, muchas veces por el proceso de decantación es más lento el proceso de limpieza de esa agua y eh, realmente lo que se busca es evitar que haya tanto residuo sólido en las aguas residuales. Entonces se busca mucho que haya precisamente en los lavaplatos la rejilla que atrape los sólidos, ya uno los bota a la caneca de basura o la caneca donde esté la parte de sólidos orgánicos. Ahora el Ministerio del Medio Ambiente ya exige que yo utilice, así como en las industrias o en las empresas, se exigía que hubiera separación de los residuos sólidos, ahora ya se está exigiendo es para los hogares. Entonces nosotros ya debemos empezar a conseguir bolsa blanca, bolsa verde y bolsa negra. Pues la bolsa negra ya es para la parte de residuos orgánicos, o sea, residuos que definitivamente no podemos reciclar por ninguna manera. Y esa sería como la parte. Y ya las otras bolsas son para la separación, por ejemplo, de cartón, de material reciclable, y otro sería para la parte orgánica, que es el proceso que se está buscando ahora. Entonces, ya en las viviendas se debe empezar a hacer ese proceso de separación también de residuos. Eh, entonces, como decíamos, también están las aguas grises para la parte de limpieza. Entonces vamos a empezar a mirar ejemplos de esos procesos, de ese proceso en planos. Miremos aquí una vivienda, ¿sí? Donde se hace el, el diseño de del desagüe o de los desagües de esa vivienda. Entonces, digamos, normalmente tenemos una cámara o una caja de inspección. Esa caja de inspección siempre va a estar en línea con todo lo que va a recibir de aguas de acuerdo a las necesidades de la vivienda. Normalmente en la vivienda, en este caso no porque este fue un diseño especial, pero normalmente en la vivienda debe haber por lo menos una cámara interior, y una cámara exterior, ¿sí? O sea, dos cámaras. Entonces, dos cajitas de inspección. Entonces, una caja de inspección más grande que es donde llegan ya todas las aguas. En este caso, si ustedes pueden observar en este plano no hay separación de aguas, ¿sí? Aquí las aguas lluvias, por ejemplo acá, ¿sí? Este es el BAL, o sea, aquí es el bajante de aguas lluvias. Ese bajante se está de una vez combinando con las aguas servidas, porque las aguas hervidas están llegando aquí creo que hay otro bal, ¿sí? Este bal que hay acá, entonces trae el agua, la deposita en esta cámara, en esta caja, y sale en una sola tubería. Esta tubería que sale aquí, que se ve cortada, indica que esta ya nos lleva la red de alcantarillado de la ciudad. Entonces, esta será la única salida a la red de alcantarillado. ¿Para qué nos sirven estas cámaras o estas cajas en la vivienda? Nos sirven para dos cosas. Ojo, no es porque yo coloque cámaras o cajas
que yo voy a hacer la reparación de las instalaciones sanitarias. Aquí no se puede hacer, esto no me permite a mí hacer ninguna reparación. Lo que me sirve para las cajas, estas cajas que aparecen aquí, por ejemplo esta es de 60 por 60, al decir 60 por 60 quiere decir que la dimensión interna de la caja es de 60 centímetros por 60 centímetros. Esa es la dimensión. Es la parte interna. Pero ¿qué es lo que se busca con esto? Eh, con esta caja. Se busca una cosa importantísima que es disminuir la velocidad con la que baja el agua. Entonces, hay que tener en cuenta algo bien importante y es esa parte de la velocidad. ¿Sí? Miremos algo así. Un litro de agua pesa 1 kilogramo. Un metro cúbico de agua, que son 1000 litros, pesa 1 tonelada. Entonces, ojo, vuelvo y repito, un litro de agua pesa 1 kilogramo. 1 kilo. O sea, si yo tengo una botella de 1 litro y la lleno de agua, ese peso de 1 litro, de esa botella de agua, de 1 litro, por ejemplo, una botella de gaseosa que tenga 1 litro, simplemente la lleno de agua, ahí voy a tener 1 litro, esa botella me pesa a mí 1 kilogramo. Si yo tengo 1000 botellas de esas, serían 1 metro cúbico de agua. Si yo lleno 1000 botellas de gaseosa de 1 litro de agua, entonces sería un metro cúbico de agua. Y ese metro cúbico, como pesa 1 kilogramo cada botella, pues serían 1000 litros o 1000 kilogramos. Y 1000 kilogramos es 1 tonelada. Entonces ahí tengo yo eh, el peso del agua. Entonces, ¿por qué hablo del peso del agua? Porque al caer el agua en las tuberías PVC, ¿sí? Vemos tubería PVC sanitaria. Entonces, la tubería PVC, que es esta amarilla, normalmente, este tipo de tubería, que viene de diferentes diámetros. Entonces, el agua va a caer con la fuerza de 1 kilogramo, teniendo la ley de la gravedad. Entonces, la velocidad con que va cayendo, por ejemplo, si estamos en un edificio por ahí de 2 o 3 pisos, esa agua tiene que caer al suelo, tiene que llegar al suelo. ¿Para dónde? Para entrar al alcantarillado de la ciudad. Entonces, esa agua está cayendo de una altura más o menos, si estamos hablando de 3 pisos, estamos hablando de casi 9 metros de altura. Y todos los cuerpos en este planeta caen a una velocidad de 9.5 metros cada segundo. Entonces, cae a esa velocidad por segundo, 9.5 metros por segundo, cada segundo. O sea que cada segundo se duplica la velocidad a medida que va bajando. Entonces, cualquier objeto que caiga va a caer a esa velocidad, 9.5 metros por segundo, cada segundo. Eso es lo que quiere decir la parte de la gravedad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que a medida que va aumentando la caída, va aumentando la velocidad de caída. Y si tiene un peso determinado, pues con mayor fuerza va a caer en el punto donde tiene que caer. Entonces, estas tuberías están diseñadas para ese tipo de presiones, o sea, cuando eso sucede. Si estamos hablando de un edificio de 10 pisos, pues miren la situación que se genera a partir del 10.º piso. Lo que caiga del 10.º piso en adelante, pues va a caer con la misma fuerza que caen todos los cuerpos en el planeta, ¿sí? por acción de la gravedad del planeta.
Entonces, estas tuberías están diseñadas para eso, pero nosotros tenemos que mitigar también la velocidad con que ellas empiezan a presentarse en el proceso de desagüe. Entonces la cámara es una forma de quitarle velocidad al agua en el momento que cae. Y si esa agua está, digamos, llena de sólidos, con mayor razón. Esos sólidos van a golpear fuertemente los puntos por donde va cayendo. Entonces, yo elimino velocidad en una cámara de estas, en una caja de estas, elimino velocidad. Adicionalmente me da la posibilidad de cambiar de dirección fácilmente, ¿sí? O sea, yo puedo aquí, por ejemplo en este caso, estoy cambiando la dirección que viene así horizontal y la cambio a este sentido, o sea, la cambio 90 grados. Viene en esta forma y cambia 90 grados aquí. Pero el agua no hace eso, el agua se reposa, ella llega y golpea aquí esta pared y ella se devuelve y busca la salida. ¿Por qué? Porque hay pendiente en esta base de la cámara. Entonces hay unas inclinaciones de la parte inferior de la cámara para que el agua se encauce para tomarlo ya en el otro sentido de la tubería. La otra situación que yo ayudo a eliminar esa velocidad es aumentando los diámetros. Entonces, si ustedes pueden observar acá, vemos diferentes posiciones de la tubería. Entonces, vemos aquí que tenemos una lavadora, tenemos un lavadero y tenemos un desagüe acá, ¿sí? Un desagüe. Entonces, aquí vemos el diámetro que se le debe colocar, por ejemplo, al desagüe de la lavadora. ¿Sí? En este caso, en este desagüe, entonces vemos que el diámetro es de 3 pulgadas para el de la lavadora. El del bajante de aguas lluvias, este es un bajante, ¿sí? Aquí este es un bajante de aguas negras, ¿sí? Entonces un bajante de aguas negras. Entonces este baja en 3 pulgadas y este val también baja en 3 pulgadas. Aquí se están combinando tanto las aguas lluvias como las aguas negras en este diseño. Pero eso no era, o sea, eso no es en este momento una situación que sea de obligatoriedad, ¿sí? Se está buscando de que se haga obligatorio, pero no se ha podido todavía con ese proceso. La norma dice que hay que separarlas, pero no es un término obligante realmente. El sifón, este sifón es para el patio que hay acá. Aquí hay un patio de ropas, entonces ese patio de ropas en algún momento va a ser lavado o algo así. Aquí van a aparecer aguas grises o aguas jabonosas, ¿sí? Entonces este sifón me ayuda a eso. Entonces lo conecto a la tubería y lo descargo en la cámara. Esa cámara me encausa a un diámetro mayor. Entonces, si ustedes pueden observar, estas dos son de 3 pulgadas, pero cuando estamos desaguando el lavadero, vamos a encontrar que tenemos aquí tuberías más angostas, tuberías de 2 pulgadas. O sea que allí no necesitamos tuberías de mayor diámetro, ¿sí? Para el caso de estos desagües de nuestro lavadero. Pero aquí, por ejemplo, que estamos en 3, cuando llegamos a la cámara y pasamos a la otra cámara, aumentamos el diámetro a 4 pulgadas, en este caso. Aquí en la cocina tenemos un sifón de cocina y debemos tener el desagüe del lavaplatos. No aparece acá porque no aparece el desagüe del lavaplatos, pero tiene que estar, ¿sí? Este lavaplatos tiene que estar. Entonces aquí vemos otro desagüe de bajante de agua lluvias que entra a esta cámara. Miren que esta cámara es más pequeña y esta cámara empieza a ser un poco más grande. A medida que vamos entregando aguas, pues vamos entregando, por ejemplo, aquí el lavamanos viene en 2 pulgadas, ¿sí?
Y lo que es la ducha también, este baño, tenemos 2 pulgadas, lavamanos y el sifón del baño, porque los baños anteriormente no se colocaba un sifón en el baño, ahora la norma de la NTC 1500 me dice que en un baño, por ejemplo, debe haber un sifón, igual que en la cocina, ¿sí? En el piso. ¿Para qué? Para desaguar el baño en el caso de que se lave, se limpie, lo que sea, entonces tener un sifón allí en ese baño. Pero el sanitario, ¿sí? Si ustedes pueden observar, el sanitario sí sale en 4 pulgadas por los sólidos que se manejan acá. Entonces se hace un desagüe en 4 pulgadas. Aquí pueden observar que también la red, esta red por ejemplo, viene de la parte superior. Entonces dice bajante de aguas negras, bajante de aguas negras. Entonces tenemos acá también de 4 pulgadas, porque normalmente si estamos hablando de bajantes de aguas negras es que viene de baños de la parte superior donde hay un sanitario. Entonces ese sanitario viene en 4 pulgadas y pues ya sigo yo en 4 pulgadas. Entonces si empiezo aquí en 4 pulgadas, debo ya seguir en 4 pulgadas. Si empiezo en 2 pulgadas, pues voy en 2 pulgadas hasta donde me pueda desaguar en 2 pulgadas. Pero si aquí, por ejemplo, me tengo que conectar a una de 4, pues tengo que venir y hacer el proceso de conexión a la de 4 y llegar a la caja. Ese es el proceso que debo hacer. Eh, Aquí, por ejemplo, vemos, aquí hablábamos de estos dos van, ¿sí? Este van aquí que está acá. Y si lo vemos, son los vans que están aquí, en el segundo piso. Entonces, el sanitario viene en 4 pulgadas y baja aquí en este tubo que está en este vacío, en este patio. Este es un segundo piso. Entonces aquí bajó, bajante de aguas negras. Pero estos que estaban en 2 pulgadas se conectaron al de 4. Entonces aquí hay un accesorio que se llama reducción. Entonces, la reducción es un elemento que se coloca aquí en esta parte entre el diámetro de 4 pulgadas y el diámetro de 2 pulgadas. Entonces es una reducción de 4 a 2. Entonces es un accesorio que se adiciona en este diámetro mayor y tiene un sistema para conexión de 2 pulgadas. Entonces yo conecto las 2 pulgadas a las 4 pulgadas por mediante esa reducción. ¿Sí? Una reducción que existe allí. Entonces ya cuando entregamos aquí a la de 4 pulgadas, ya nuestro sistema sigue yendo en 4 pulgadas hacia el, eh, hacia el otro sistema, ¿sí? Pues ya nos entrega en esas 4 pulgadas que está acá, entrega aquí en 4 pulgadas y ya ella desagua directamente en las 4 pulgadas, desagua en la cama. Aquí vemos que tenemos otro desagüe de aquí tenemos por ejemplo otro baño. Entonces este baño tiene el sifón de 2 pulgadas y aquí entrega a 4 pulgadas y estas 4 pulgadas llegan a la cama. Ahora aquí sale ya una tubería mucho mayor. Miren que primero empezamos con 4. Aquí se empezó con 4. ¿Sí? Luego después de esta cámara seguimos con 6 pulgadas, se aumentó el diámetro y aquí se aumentó el diámetro a 8 pulgadas. Entonces ya aquí recibo en 8 pulgadas y recibo los bajantes de agua lluvias de este lado, ¿sí? Para acá. Y salgo también en 8 ya a la red de alcantarillado. Este diámetro es bastante grande, o sea, me parece a mí que es exagerado para ese desagüe. Es un desagüe bastante alto. Porque una vivienda de 2 pisos, lo máximo que requiere normalmente es de 6.
¿sí? En este caso, dentro de la misma conexión de la red de alcantarillado de la vivienda, 8 ya es demasiado, ¿sí? Ya es una tubería, empezando pues también por el costo. El costo de una tubería de estas es altísimo. Entonces, 8 pulgadas aquí me parece que 6 es más que suficiente. Adicionalmente que ahora, en la actualidad, ya vienen sistemas de sanitarios que son ahorradores. Entonces, esos sistemas de sanitario, anteriormente los sanitarios descargaban más de 6 litros en una sola descarga. O sea que, digamos, si teníamos un sanitario, entonces normalmente había descargas de 6 7 8 litros en una sola descarga. Y esos 8 litros se descargaban tanto, digamos, para líquidos y para sólidos. Entonces, no se estaba realmente ahorrando la suficiente agua en ese sentido. Pero ahora que hay necesidad de hacer ahorros de agua, entonces los sanitarios cambiaron y los tanques ya vienen hasta de 4 litros. Pero los 4 litros los descarga siempre y cuando hayan sólidos en el sanitario. Pero cuando no hay sólidos, si son líquidos solamente, entonces se descarga menos. Entonces, si ustedes han observado, esos sistemas ya vienen con dos perillas, una que es para sólidos y otra que es para líquidos. Entonces uno hunde la que necesita en ese caso. ¿Sí? Si necesita descargar sólidos, entonces hunde creo que es azul y la otra es blanca o de otro color. ¿Sí? Entonces, en la descarga de líquidos es menor. Entonces esos tanques son ahorradores de agua en ese sentido. Y la idea es precisamente cambiar estos sanitarios a ese tipo de... Entonces, como ya hay ahorro en la descarga, estos diámetros ya son demasiado altos para ese proceso. Entonces se puede disminuir el diámetro. Normalmente puede ser 6 pulgadas, ¿sí? Sin ningún problema. O sea que en este desagüe en vez de trabajar con 8 pulgadas, se trabaja con 6 en esta parte. Pero entonces sí tener en cuenta lo que es lavamanos, ducha, lavaplatos, lavaderos y desagües, se trabaja en 2 pulgadas. Lo que es lavadora, 3 pulgadas. Lo que es bajantes de aguas lluvias, también 3 pulgadas. Y ya sanitarios en 4 pulgadas. Como precisamente aquí se está trabajando en 4 pulgadas para el sanitario, pero si yo tengo un sanitario ahorrador, lo más seguro es que yo pueda rebajar estas 4 pulgadas a 3 para que el sanitario también funcione. De hecho, muchas constructoras para ahorrar, para manejar sus costos, cambian esta tubería. Por ejemplo, si están construyendo 100 apartamentos, entonces esta tubería se va a 3 pulgadas. ¿Por qué? Porque los aparatos sanitarios son ahorradores. Entonces la descarga es menor. En ese caso, entonces se puede rebajar. Pero hay un problema, que es la cultura de la gente en la parte de la descarga. Hay personas que lanzan al mismo sanitario sólidos, otros sólidos, por ejemplo papel, toallas higiénicas o otro tipo de materiales que debe evacuar. Eso produce taponamientos precisamente en el aparato o puede producir atascamientos en la tubería. Entonces, si yo tengo una tubería de 4 pulgadas, pues lo más seguro es que ese tipo de material me va a obstruir la tubería. Si tengo 3 pulgadas. En la de 4 va a ser menor el atascamiento. También se puede atascar, pero va a ser menor porque el diámetro es mayor. Esa es la diferencia que puede haber en ese sentido, en la parte cultural de los procesos. Aquí vemos un acercamiento de esa parte sanitaria. Y
Una cosita que sería bueno tenerla en cuenta es los accesorios o las convenciones de lo que yo debo trabajar. Entonces, si nosotros vemos, normalmente aquí las conexiones se hacen mediante codos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, un codo, esta forma, esta figura, se hace mediante la conexión. Veamos aquí una conexión, esta conexión. Entonces vemos que cuando cambiamos de dirección, cambiamos con un codo. Ese codo viene de dos maneras, una que es de 90 grados y viene esta que es de 45 grados. Según la parte de fontanería, nosotros lo que debemos hacer es hacer la conexión eh, a 45 grados. O sea, normalmente no se debe hacer a 90 grados porque ¿qué va a suceder? Que el cambio de dirección rápido, va a golpear las paredes ¿qué? De la tubería. Entonces, eso va a hacer, eso va a hacer que en el momento del cambio de la conexión de la tubería, nosotros lo que vamos a hacer es, si lo tenemos a 90 grados, pues el cambio va a ser muy brusco y podemos en esa caída o en la velocidad que va a tener ese desagüe del líquido, vamos a tener que va a tener mayor injerencia en el cambio de la dirección de- del desagüe. Entonces la tubería va a sufrir más. Entonces la idea es que no sea en esta forma, ¿sí? Entonces hay una situación que quiero mostrarles acá. Voy a tratar de hacer algo, de configurar aquí esta parte. ¿Sí se ve? Ahora sí lo ven, ¿no es cierto? Entonces lo que quería mostrarles, ¿sí? ¿Sí lo ven? Entonces lo que quería mostrarles era lo siguiente. Si yo tengo una línea de tubería, ¿sí? Vamos a tratar de rayarla acá. Entonces, si yo tengo una línea de tubería acá, digamos que esta sea mi línea principal, que viene de aquí para acá, esta línea, ¿sí? Entonces yo estoy entregando las aguas a esta tubería. Entonces, si yo entrego el agua, vamos a colocarla en otro color. Si yo entrego el agua de esta manera, acá, estoy formando aquí un ángulo de 90 grados. Aquí, 90 grados. ¿Qué es lo que está tratando de hacer el líquido? El líquido está yendo en este sentido, ¿sí? Está yendo en ese sentido, pero él tiene que hacer un giro de 90 grados para continuar en esta dirección, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que esto no suceda, porque cuando el líquido llega aquí directamente y golpea contra la cara de acá, esta parte de aquí, está haciendo un golpe fuerte contra la pared de esta tubería, de esa tubería. Entonces aquí se va a generar un golpe. Entonces la idea, ¿cuál es? La idea es que si yo tengo una tubería y la voy a entregar a otra que viene en ese sentido, yo lo haga directamente a 45 grados. O sea que este ángulo que yo tengo acá sea 45 grados. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo deshago en ese sentido,
lleve la tubería de esta manera, ¿sí? Lleve la tubería de esa manera. O sea que el líquido que viene aquí tome la dirección de una manera más sinuosa, o sea que no golpee tan fuertemente esta pared, porque ella de todos modos va a golpear, pero se va a canalizar fácilmente por la dirección en la que se lleva. Si yo tuviera una conexión sobre, por ejemplo, vamos a conectar en este punto, vamos a conectar en ese punto. Entonces, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? También lo haría a 45 grados. Entonces yo haría esta posición, ¿sí? ¿Dónde se forman los 45 grados? En esta parte. Entonces aquí tenemos 45 grados. ¿Sí? Y así lo haríamos en todas las posiciones. Por ejemplo, si nosotros vamos a entregar acá, ¿sí? Entregamos acá. Si vamos a entregar a esta, supongamos que vamos a entregar aquí, vamos a entregar acá. Entonces, eh, ¿cómo haríamos para que nos generara 45? Pues generamos una línea recta, ¿sí? Ya que vendríamos en esta posición. ¿Dónde se generan los 45 grados? Aquí. Entonces ahí tenemos los 45 grados. Entonces siempre las conexiones de las tuberías se deben hacer justamente a 45 grados. ¿Sí? Si ustedes están observando acá, entonces venimos con esta línea que viene acá, entrega sobre esta que viene acá, entonces al entregar entra a 45 grados. Aquí tengo a 45 grados sobre esta línea. Y esta que viene en este sentido también está a 45 grados sobre esta línea que viene en este sentido. Y esta que viene aquí, como esta viene en este sentido, entrega a 45 grados. ¿Por qué? Porque el bajante, la dirección del vertimiento, o sea, la pendiente que tiene la, la tubería, está hacia este vano, o sea, este bajante de aguas negras. Entonces venimos a 40, venimos recto, ¿sí? Vamos a cambiar de dirección al van, entonces cambiamos a 45 grados porque aquí tenemos un codo, ¿sí? Un codo a 45 grados y nos vamos hacia el van. Aquí como voltea, también a 45 grados o voltea a 90 grados. ¿Por qué voltea ahí a 90 grados? Porque la velocidad que llevamos aquí no es tan alta. Abajo es donde tenemos que tener un poco de cuidado con esa situación porque ella cae alrededor de 3 metros a partir de este punto. Pero esta línea que viene en este sentido, entonces se conecta directamente a 45 grados con respecto a esta línea que viene acá. O sea que yo conectaría en los ejes. Viéndolo en el sentido de aquí, entonces lo que tendría yo que tener en cuenta es los ejes de conexión. Entonces si yo tengo este eje, yo conecto primero acá, conecto acá, puedo conectar acá y puedo conectar aquí. ¿Sí? Aquí también podría conectar. Entonces ya este sería mi eje. Ahora mi tubería pues viene en los diámetros que se requieran. Entonces aquí vendría una línea de tubería. Estas serían ya los espesores, o sea, los diámetros. ¿Sí? Aquí. Y aquí tendríamos este otro. Estos diámetros que vienen en este sentido. Este viene para acá. Este viene así. Y este vendría en esta forma. Entonces, en estos puntos, ¿qué hay? Aquí hay un accesorio, por ejemplo, este accesorio que veíamos aquí. Miremoslo. Este accesorio, por ejemplo, este primer accesorio que es la Y. Entonces, si tenemos esa Y ahí,
¿sí? Entonces aquí tendríamos una Y, aquí tendríamos en esta forma, ahí tendríamos un accesorio Y, aquí también tendríamos un accesorio Y, que va en esta posición. ¿Por qué Y? Pues no pondríamos ahí codos ni nada por el estilo, porque la Y me permite generar ese ángulo de, eh, de 45 grados con respecto al eje. Entonces tenemos este eje en este sentido y tenemos los 45 grados acá. Y así sucesivamente vamos conectando todos los otros elementos. Por ejemplo, este también vendría una Y acá. ¿Sí? En esta posición. Ahí también tendríamos nuestra conexión. ¿Hacia dónde está corriendo el flujo? El flujo está corriendo en este sentido, está corriendo en este sentido y está corriendo en este sentido. Si el flujo fuera hacia el otro lado, hacia este lado, pues las posiciones de este árbol, ¿sí? de estos ramales, sería ya en el otro sentido, ¿sí? En este sentido. ¿Para qué? Para lograr que el flujo sea en ese sentido. Entonces yo siempre debo estar hacia el lado del sentido del flujo, ¿sí? El flujo va en este sentido, entonces todo el árbol que yo construyo lo debo construir en el sentido del flujo del líquido que yo esté generando allí en el árbol de distribución de la tubería. Sí, señor. Claro. Entonces, a eso iba. Resulta y acontece, miremos acá esta distribución, ¿sí? Aquí tenemos esta distribución. Entonces, resulta y acontece que estas tuberías, y por efectos de la parte de los gases que se generan, a medida que los elementos sólidos se van descomponiendo dentro de las tuberías, generan unos gases. Entonces, acuérdense que generan sólidos que son contaminantes, pero también generan unos gases. Esos gases tienen que salir de la tubería. Entonces, la misma tubería, si fuera sellada completamente, produciría unos elementos allí que se van generando a medida que se va transportando esos sólidos. Pero esa tubería tiene que estar aireada por una razón. Uno, si la tubería fuera cerrada, el flujo no se daría porque no hay presión atmosférica, o sea, porque no entra dentro de la tubería, esos vasos comunicantes no entraría nada. Y es lo mismo que sucede, por ejemplo, cuando cogen una pipeta y le van a extraer líquido, entonces cogen, la meten en el líquido y tapan con el dedo la parte superior de la pipeta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando usted saca el líquido se mantiene dentro del tubo. ¿Por qué? Porque usted tiene tapada la parte superior de la pipeta. No está entrando presión atmosférica, no hay presión atmosférica allí. Cuando usted levanta el dedo, el líquido que está dentro de esa pipeta sale. ¿Por qué? Porque se genera allí la presión atmosférica, entonces está entrando aire dentro de la pipeta y está evacuando eh, eh, el líquido que estaba en la pipeta. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Como nosotros estamos dentro de un fluido, el fluido que tenemos es el aire, ¿sí? Ese es un fluido. Pero hay otro fluido que es el agua, ¿sí? Es el agua. Entonces, al haber esos dos fluidos allí, cuando uno de los dos sale, por ejemplo el agua,
lo que se produce dentro del vaso es un vacío, y ese vacío lo tiene que llenar algo, sobre todo pues en la presión atmosférica que estamos, lo tiene que llenar algo, y en este caso lo va a llenar es el fluido del aire, o sea, el aire. Entonces son dos fluidos, el agua evacúa, el aire llena ese espacio. Entonces al poderse llenar ese espacio, entonces el agua puede salir. Pero si no se llena porque no hay forma de que esa presión genere eh, eh, el llenado del vacío, el agua se mantiene allí, porque el otro lado está abierto y la presión atmosférica le está haciendo presión al líquido para que no salga. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Entonces, dentro de estas tuberías tiene que haber una tubería que se llama tubería de ventilación. O sea que yo tengo que, en un momento dado, eh, generar una ventilación en tubería sanitaria, perdón. ¿Sí? Yo tengo que generar una ventilación, miramos acá, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, vemos claramente, esta es la tubería sanitaria, la amarilla, ¿sí? Y estas son las que van desaguando. Pero esta tubería de acá, tanto esta como estas, deben tener un sistema de ventilación para que este fluido pueda evacuar fácilmente dentro de los tubos. ¿Sí? Entonces aquí se ve. Aquí, por ejemplo, lo tenemos en esta parte, miren. ¿Sí? Aquí tengo este desagüe, pero hay una tubería que le deja entrar aire a estas posiciones, porque si no, no se generaría el, el, el fluido hacia la parte baja de la alcantarilla. Aquí tenemos el ramal de ventilación y todos están conectados. Miren que arriba, este sirve de desagüe, pero a la vez de ventilación. O sea, desde este punto de acá, desagua a este piso, este también desagua a este piso, desagua el primer piso, llega a la red de alcantarillado, pero este continúa hacia arriba y se genera la ventilación. Aquí este ramal, esta parte del tronco del ramal está ventilado para generar ese proceso de movimiento del agua. Adicionalmente, esos gases también, cuando por ejemplo no hay producción de líquidos en estos aparatos, entonces los gases salen a la parte exterior, en la parte alta de la tubería. Esos gases son peligrosos también, porque son inflamables. Entonces, normalmente se produce metano, es uno de los gases que más se produce dentro de cuando hay descomposición de la parte orgánica, entonces se produce metano, y ese metano debe salir acá al exterior, a la atmósfera, ¿sí? Debe salir. Ese metano es inflamable, es un gas que se usa para combustión, ¿sí? En vez de usar gas propano, que no se puede usar gas metano. Entonces ese gas es combustible. Si esto estuviera totalmente cerrado, y de pronto se produjera una llama, estas tuberías podrían explotar por la cantidad de metano que hay dentro de la tubería. Sí, claro, claro. Digamos, normalmente en el sifón, cuando yo, por ejemplo, tengo acá, miremos aquí, si yo no tuviera esta ventilación, aquí miremos un sifón, ¿sí? ¿Sí? En el sifón, este sifón, o este que tengo yo acá,
¿qué es lo que hace? Yo entrego el líquido por acá por encima o acá y él lo saca por este lado, ¿no es cierto? Lo saca por este lado. Entonces, ¿qué sucede? Si en este sifón, por ejemplo, no hay agua o no hay sifón, entonces normalmente el sifón ¿para qué me sirve? Para yo sellar este compartimento con agua. Entonces eso es un sello hidráulico. Entonces el agua, el gas que viene aquí trata de meterse por este lado, pero como hay un sello hidráulico, él no pasa. Si no hay sifón, lo más seguro es que voy a tener se me van a devolver todos esos gases porque ellos tratan de salir por algún lado, ¿sí? Ellos tratan de salir por algún lado. Aquí se ve mejor en esta imagen, ¿sí? Entonces yo entrego acá y aquí debe salir a la tubería de alcantarillado. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo aquí el tapón de agua, o sea, el líquido, lo más seguro es que el gas no va a poder pasar por este tapón de agua, ¿sí? Entonces no salen los vapores. Pero si no tengo sifón, el vapor se va a devolver por allí. Y también, si no hay tubería de ventilación, pues lo más seguro es que se va a devolver por ahí. Porque esas funcionarían como ventilación. Eso sería lo que estaría sucediendo allí. Entonces, por ejemplo, el sanitario tiene su propio sello hidráulico, ¿sí? El sanitario tiene su propio sello hidráulico. Pero digamos en los desagües de la ducha o desagüe de la parte del lavamanos o del baño, de pronto no colocan eso. En algunas construcciones no colocan eso y entonces ¿qué? Todo lo que está en la tubería pues sale por ahí. Va a suceder eso. Bueno, ¿qué otras preguntas tienen? Sí, señor. A ver, te comprendo la pregunta así. Yo siempre debo de ir de un diámetro menor a un diámetro mayor. Eso es lo que siempre debo hacer. O sea, si yo tengo aquí, ¿qué pasó acá? Si yo tengo acá, por ejemplo, mi tubería, yo tengo aquí mi tubería, entonces voy a llegar a esta tubería con otro ramal acá, o este viene aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si este es de un diámetro menor, este es diámetro menor, siempre debo entregar a un diámetro mayor, ¿sí? O sea que este menor debe siempre entregar a uno mayor. Por supuesto que aquí debe haber, en ese punto debe haber una reducción. ¿Por qué es reducción? Porque normalmente es del diámetro mayor al menor, ¿sí? Pero al revés, como el flujo viene en este sentido, entonces lo que yo debo hacer es que yo debo conectar al diámetro mayor una tubería menor. Y ahí es donde se genera la reducción, ¿sí? Que debiera ser al contrario, debiera ser una ampliación, pero no, es una reducción del diámetro mayor al diámetro menor. Entonces yo, primero que estoy disminuyendo la velocidad del flujo, ¿sí? No lo estoy dando mayor presión, le estoy aumentando el diámetro, entonces está mejorando la presión y no me va a traer problemas en los diámetros, en la parte de la tubería hacia la salida. Eso es lo que va a suceder. Claro, todas las tuberías llevan una inclinación y esa inclinación es lo que se denomina una pendiente.
Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí esta tubería, ¿sí? Si yo tengo aquí esta tubería, supongamos que ya lo estamos viendo en alzado. Entonces, este punto que estoy entregando debe tener una inclinación correspondo al punto donde yo estoy recibiendo. Esta diferencia, esta diferencia que hay acá hasta acá se llama pendiente. Entonces debe tener una inclinación para que se genere el flujo por gravedad. ¿Sí? Que haya un flujo por gravedad. Entonces debe haber una pendiente. Esa pendiente es esta inclinación que hay aquí. Normalmente es un ángulo o es un porcentaje, pero la pendiente normalmente se maneja en porcentaje, ¿sí? En por ciento. Entonces si estamos hablando aquí de supongamos de una distancia, ¿sí? Y aquí tengo una altura, entonces si tengo una distancia y aquí tengo una altura, entonces supongamos que yo tenga 10 metros, 10 metros en esa distancia, de aquí hasta acá, ¿sí? Y aquí entre este punto y este punto haya un metro, aquí haya un metro, la pendiente de esta línea, entre este punto y este, ¿sí? Esta pendiente sería una pendiente del, del 1%, perdón, del 10%, del 10%. ¿Por qué? Porque en 10 metros estoy subiendo 1, ¿sí? En 10 metros estoy subiendo 1, entonces tendría una pendiente del 10%. Si aquí no fueran 10, si no fueran 100 y subiera un metro, ahí sí sería del 1%. Entonces, aquí diríamos, si en 100 metros sube un metro, entonces sería igual a la pendiente de 1%. En este caso sería el 10% porque estamos en 10 metros estamos subiendo un metro. ¿Sí? Entonces ahí estamos hablando de esa pendiente. Entonces todas las tuberías tienen que tener una pendiente, todas. Porque o si no, entonces no se genera ese proceso ¿de qué? Ese proceso de evacuación, o sea, de que la tubería funcione por gravedad. O sea que todo el líquido funcione, todo el desagüe que se haga sea por gravedad. Tiene que tener esa pendiente. Y el flujo tiene que ser en el sentido de la pendiente, no puede ser al contrario. ¿Sí? No puede ser al contrario. Pues a ver, de un alcantarillado como tal, no. Pero sí le puedo buscar, por ahí tengo un diseño de una conexión que hice una vez fue en el Bolo, ahí cerca de Candelaria. Ahí en el Bolo hice estaban haciendo una parte de ¿qué? Estaban loteando había un lote y lo estaban partiendo para venderlo por, por lotes pequeños y hacer una urbanización. Eran como unas 50 casas. Y ellos tenían que conectar la red de alcantarillado a la red principal de la vía. Entonces yo les hice ese diseño. Si quieres, te lo puedo mostrar para que lo veas. De pronto te puedes hacer. ¿Sí? Si te sirve,
Pero entonces más tardecito porque no lo tengo aquí a la mano, no lo tengo en este computador. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, yo vivo en un sexto piso. Lo que hacen, lo que pasa es que, a ver, en esos edificios altos, lo que se hace es independizar cada una de las ramales de hidráulica y sanitaria. Eso se independiza. Entonces, si es un edificio muy alto, entonces digamos cada tantos apartamentos se independizan con respecto a los otros. No se hace un solo ramal para todos los apartamentos. O dividen los edificios en bloques. Por ejemplo, yo vivo en un bloque, entonces hay otro bloque y otro. Aquí hay como 5 bloques. Entonces en cada bloque hay un ramal. Y normalmente si hay varios apartamentos en cada bloque, en cada piso, pues se hace un ramal para dos por un lado y otros dos por el otro lado. Entonces se hace un solo ramal para ese lado. Entonces lo que se hace es independizar ramales. Se hacen los diseños, pero se independizan los ramales en los diferentes apartamentos que hay en los bloques o en el mismo edificio. Eso es lo que se hace. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Heider. Pues mire, vea, aquí yo les coloqué, hay una cosa que se llama, vamos a mirar acá si es que lo coloqué. Por aquí estaba. Esta, la prueba de estanqueidad. Entonces la prueba de estanqueidad en sanitaria normalmente se hace cuando tenemos problemas de fugas o cuando se está construyendo nuevo, ¿sí? Entonces, en sanitaria. Entonces, la prueba de estanqueidad en la sanitaria es llenar todas las tuberías, todo lo que yo haga, lo lleno, lo lleno, lo lleno con líquido, ¿sí? Entonces lleno la tubería con líquido y reviso que la cantidad de agua se mantenga. Entonces yo reviso niveles, ¿sí? Yo puedo hacer prueba de estanqueidad con todas las tuberías. Entonces lo que busco es que no haya reducción de los niveles. Entonces la tubería, por ejemplo, se va a poner a funcionar. Entonces se hacen todas las conexiones, toda la cosa. Se llena de agua y se deja ahí unas 24 horas. Cuando lleno de la tubería de agua, lo que hago es revisar los niveles de agua. O sea, hasta dónde tiene el nivel. Si a las 24 horas yo reviso la misma tubería y ha bajado el nivel, es porque hay una fuga. Entonces ya uno toca empezar a buscar en qué sitio hay problemas de fuga. Si ya está construido, pues se va a detectar la fuga, pero el problema ya es buscar esa fuga. Entonces muchas veces en ese caso se desecha la tubería vieja y se construye una red nueva. Eso es lo que se hace. Pero la prueba de estanqueidad es eso. Aquí, por ejemplo, miren la prueba de estanqueidad. Vean, está acá. Entonces aquí miden el tiempo. Miren que aquí están viendo la profundidad del nivel del agua. Y se deja allí hasta 24 horas. A las 24 horas vuelve y se mide.
Señor. No, ahí lo ideal es cuando se instale la tubería. ¿Sí? Cuando se instale la tubería, o sea, llega el maestro fontanero o el maestro de obra o lo que sea, instala la tubería, se pegan todos los accesorios, se deja libre la tubería, o sea, no se le pone ni ningún tipo o sea, no se tapa la tubería por ningún motivo, se deja que se observe y se llena la tubería de agua. Hay veces se le aplica presión. Pero si uno quiere pues sistemas más rápidos, se aplica presión. Pero normalmente se le llena y se deja. Y la tubería está a la vista. Entonces se revisa si hay alguna fuga. Entonces, si hay alguna fuga es porque este nivel bajó. Y entonces empezamos a revisar uniones a ver por dónde es que se está jugando el agua. Eso cuando se construye, o sea, es construcción nueva. Cuando ya existe la construcción, normalmente se desecha la tubería vieja y se hace una nueva, porque encontrar la fuga es muy complicado. Habría que desbaratar toda la casa, o toda la construcción. Entonces normalmente se hace una nueva, ¿sí? Se desecha la tubería vieja y se hace una nueva, si hay ese tipo de fugas. Pero detectar ese tipo de fugas, al no ser que aparezcan unas humedades o algo, ahí ya de pronto se puede detectar la fuga. Pero si no se detectan, es muy complicado saber si hay alguna fisura o algo. Normalmente no es fisura, es porque, digamos, en la parte de soldadura no se ha hecho bien la unión de los accesorios con la tubería. Eso es lo que sucede. Eso se llama la prueba de estanqueidad.